Hola damas, bienvenidas a la lección 3 de Tito. Espero que pudieron hacer la tarea de la otra semana o las otras 2 semanas. Eran de leer Tito capítulo 1 5 veces y memorizar un versículo del capítulo. Entonces, sí, voy a... ok. Sí, eso era la tarea y si lo pudieron hacer, creo que esta lección va a significar más para ustedes, pero si no lo pudieron hacer está bien. Creo que de todos modos pueden aprender algo del libro de Tito. Ok, entonces vamos a orar y vamos a empezar la lección 3, que es un estudio del capítulo 1 de Tito. Señor, te pido que bendigas esta lección, dame las palabras para decir, ayúdame a ser guiado por ti y pues que esta lección sea para tu honra y gloria, que toques corazones y nos ayudes a crecer espiritualmente como damas y aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar leyendo Tito, capítulo 1, versículo 8. Tito 1:8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí está hablando de los requisitos de un pastor, pero sabemos que los principios de la Biblia son para todos y un cristiano debe amar lo bueno, un cristiano debe ser justo, un cristiano debe ser dueño de sí mismo. No debemos de vivir vidas fuera de control, pero vidas que agradecen, vidas que agradan al Señor, porque porque Dios ha puesto reglas para nuestro propio bien y debemos vivir dentro de esas reglas que Él ha puesto. Debemos conocer la palabra de Dios de tal manera que podemos decir la verdad con los del mundo y saber lo que creemos y permanecer fiel en lo que creemos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas
algunas cosas rápidamente de este capítulo, del capítulo 1. Probablemente fue escrito como el año 65. 65 AD. Y en los versículos 1 a 5 vemos el propósito por lo cual Pablo dejó a Tito en Creta. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, y sí, vamos al versículo 3, dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo había dejado a Tito allí en Creta para corregir algunas cosas en la iglesia y establecer líderes de las iglesias y para compartir la palabra de Dios. En el versículo 11 vemos que las bocas de los predicadores falsos deben ser tapados. Tito 1:11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, esas personas están enseñando según ellos la palabra de Dios, pero en realidad solamente están buscando ganancia deshonesta, dice. Están buscando lo que pueden obtener usando el evangelio, pero no realmente lo creen. Entonces tienen doctrinas falsas. Y los versículos 12 a 16 habla del tipo de hombre que son. El versículo 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y el versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No debemos seguir las tradiciones de los hombres. No debemos poner eso en lugar de la palabra de Dios. No debemos poner a los mandamientos de hombres a tal nivel como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más, es la autoridad final en cada situación.
Y el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aunque dicen que conocen a Dios, no están viviendo como cristianos. Entonces, son rebeldes y reprobados. Y Dios no acepta a esos maestros falsos, porque están guiando a la gente de una manera que les hace daño a ellos. Ahora vamos a ver algunos detalles de los primeros versículos de Tito. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a ver Juan 10:26. Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, hay gente que dicen que son cristianos, pero no creen la verdad, no son de las ovejas de Dios y no obedecen la voz de Dios. Pero un cristiano debe mostrar que sí es cristiano verdadero, porque oye la voz de Dios y siguen los caminos de Dios. Y Hechos 13:48. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice, Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ese grupo de gentiles creyó la palabra de Dios que habían escuchado, y porque creyeron estaban ordenados para vida eterna. Y cada uno que cree la verdad del Evangelio puede tener esa vida eterna. Regresando a Tito 1:1, dice, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Capítulo 2, versículo 11,
Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha manifestado su gracia para que cualquier persona que le acepte puede tener esa salvación. Y el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, cuando un cristiano acepta a Cristo, empieza a vivir una vida que es sobrio y justo y piadoso. Y porque ya ha renunciado los deseos mundanos. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Él. Primero de Timoteo 1:4. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces debemos enfocar en la edificación de Dios. Debemos crecer espiritualmente y animar a otros que también crezcan en la fe. Y primero de Timoteo 3:16, capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, pues eso es lo que creemos, que Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre y ese hombre era Cristo Jesús. Fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Cuando Cristo resucitó, regresó al cielo y allí está esperando el día en que nos va a llevar a estar con Él. Pero dice, grande es el misterio de la piedad. Eso es el misterio del Evangelio y de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Segundo de Pedro 1:3. Segundo de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
um, se me fue el pensamiento. Ok. Voy a leerlo otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, Dios, por su poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad. Él nos ha dado esas cosas. Nosotros ya los tenemos espiritualmente. Pero dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de Cristo Jesús tenemos todas las cosas, las bendiciones espirituales de Dios. Y podemos vivir vidas que reflejan esas cosas que Él nos ha dado. Segundo de Pedro 3:11. Segundo de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Esa frase, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, eso es una frase de exclamación que nosotros definitivamente debemos vivir esas vidas piadosas, pero las cosas del mundo debemos de desechar, porque Dios nos ha dado vidas diferentes del mundo, más bendecidos, más espirituales, pero definitivamente diferente del mundo. El versículo 2 creo que voy a dejar este versículo para la próxima lección. Entonces, vamos a terminar allí, simplemente recordando que tenemos que vivir vidas piadosas delante de Dios. Y voy a decirles la tarea para esta semana y la semana que viene es de leer, no sé por qué lo busqué en el cuaderno porque ya sé cuál es la tarea, es de leer el capítulo 2 5 veces y memorizar un versículo del capítulo 2. Entonces, es el siguiente capítulo y tienen 2 semanas para completarlo. Entonces, creo que es todo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga y que tengan buena semana. Adiós.